La primera clase, ¿qué es lo que vimos? Un poquito los temas que vimos la clase anterior. El concepto, datos interesantes de la Biblia. ¿Alguien tiene un dato interesante? Bueno, si no tienen un dato interesante, seguimos. Datos interesantes de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La estructura, aspectos generales acerca de la Biblia, el mensaje y por qué es importante conocer todo esto. Ahí vimos un pequeño ejercicio que hoy también lo vamos a hacer. ¿Sí? Eh, entonces vimos de la clase anterior lo más rescatable que podemos resumir hoy día es cómo está la Biblia dividida desde su perspectiva espiritual y con eso cómo debemos leer la Biblia. Desde su perspectiva espiritual, pues vimos que hay una lectura y eso es primero la creación del mundo, eh, que eran 15 pasos. Entonces vimos que era la creación del mundo y la caída, promesa del pacto de Dios, luego el rescate del pueblo de Dios, el pacto en el monte de Sinaí, Dios habla al pueblo en el desierto, la tierra prometida, auge y caída del reino de Israel. Ahí había una pausa, que son las profecías, profetas y sabiduría de Dios. Es como dar un respiro dentro de la línea que se está contando. ¿Sí? Y después venían los profetas, como que retomaba la historia, profetas y sus profecías en el exilio, regreso del exilio, profecías después del exilio, el final del antiguo pacto, luego Jesús y su reino, el pueblo de Dios, su ciudadanía, na, la narración poética del regreso de Jesús y restauración de toda la creación. Eso es la forma de leerlo desde la perspectiva espiritual, ¿no? Cuenta una sola historia y esa historia es Jesús, pero hay que verlo como esos pasitos. Si usted quiere darse el tiempo, pues es como tomarse escalones y en cada escalón va teniendo cada uno de esos pasos, ¿no? 15 pasos en las cuales uno puede leer la Biblia correctamente en esa perspectiva. No sé si alguno de ustedes, a ver si me ayudan, alguno de ustedes leyó la Biblia en un año, esos que te dan ciertos textos que tú tienes que leerlo. ¿Alguien se leyó de esa manera la Biblia? ¿Y alguien se leyó? Ayúdenme dando su perspectiva acerca de esa lectura. Buenos días, profesor. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Gracias. ¿La última pregunta o la última pregunta o lo de la prueba? No, la última que estaba mencionando hace ratito. Si es que ustedes han leído la Biblia en un año, en eso que te dan ciertos textos que tú tienes que leer todos los días. No, yo logré en 2. Ok, creo que lo han visto, ¿no? O lo han escuchado de lectura bíblica en un año y te dan ciertos textos que tú tienes que leer. Pero yo lo leí. ¿Cuál fue su perspectiva en 2 años? Eh, ¿Qué conclusión llegó a tener? Tengo el desafío, me gustaría hacerlo en un año, ¿no? Nuevamente. Eh, bueno, tal vez por las responsabilidades, ¿no? Que uno tiene, me gustaría hacerlo en un año, ¿no? Incluso otros leen 3 veces al año la Biblia, entonces es mucho más desafiante todavía. Ujú. Mi desafío es ese en un año. Ok, es interesante, pero yo lo leí en un año y después de terminar el año, esa es mi conclusión después de haberlo leído. Mi conclusión fue, no entendí nada. Eso fue mi conclusión. ¿Sí? Era como seguir, no sé, un método de lectura rápida, pero no profundizabas mucho en la lectura. Y eso al final del año, yo dije, bueno, me acabo de leer la Biblia en un año. Ok, ¿qué aprendí?
nada. O sea, esa fue mi perspectiva. Fue mi perspectiva porque no pude ahondar en muchos textos bíblicos. De hecho, me pareció interesante que muchos textos bíblicos se me olvidaron. Y después de revisar, o en las predicaciones, cuando el predicador explica un texto, predica de un texto, yo mismo cuando predico, tengo que regresar a ese texto y dije, yo nunca había leído esto, pero yo ya leí la Biblia en un año. Entonces, eso fue mi conclusión. O sea, no aprendí nada en ese año. Entonces, eh, fue un poquito triste darse cuenta de que a veces como que lo leemos como que fuera un libro. Está bien, yo creo que está bien volverse a leer la Biblia, pero recuerden que, que al final pues hay que verlo desde su perspectiva espiritual y muchas veces pues no sale, sale de nuestra mente esa postura. Entonces, hay 5 pasos en la que uno puede leer desde su perspectiva espiritual. Yo diría, tu tiempo, tómese un tiempo para leer cada texto. ¿Es bueno leerlo en años, 2 años? Yo creo que sí, creo que nos ayuda muchísimo, pero creo que no se profundiza mucho, o sea, solo le lees y a veces también lo haces por compromiso, eso me pasó a mí, por compromiso, por cumplir, ¿sí? Entonces hay 15 pasos desde su perspectiva histórica, son como 15 eh, pasitos, 15 pasitos para llegar al final, ¿sí? Ahora, desde su perspectiva humana, ya habíamos hablado de esto, la Biblia está compuesta por dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Habíamos hablado de 46 libros para los católicos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. 39 libros para la Biblia protestante, según el canon judío del Tanaj. Alguien se reunió y dijo, vamos a tener solo 39. Y el Nuevo Testamento, que es más para todos, algunas cosas cambian, tanto para judíos como protestantes, 27 libros. Esos son las más grandes secciones, ¿sí? Pero ya de manera general es un poquito más fácil leerlo de la parte humana porque tendríamos solo 4 secciones si lo leemos la Biblia desde la perspectiva humana, que sería el preexilio, que tienes todos sus temas, incluso los reinos del norte, reinos del sur, el exilio, donde tienes los libros proféticos, tienes post-exilio, libros históricos, y luego tienes el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces tienes preexilio, exilio, post-exilio y Nuevo Testamento. Sería un poquito más fácil, pero así hay que leer la Biblia desde su perspectiva espiritual, pero también desde su perspectiva humana. Varían sí, pero hay que estar viendo desde esas dos partes. Ahí decíamos que el Antiguo Testamento nos presenta la promesa de Jesucristo y el Nuevo Testamento la promesa cumplida de Jesús. Si quieren anotarlo, en Lucas 24, 36, 49 nos da el por qué debemos saber el Antiguo Testamento en perspectiva del Nuevo Testamento y por qué debemos leer el Nuevo Testamento en perspectiva del Antiguo Testamento. Ahí está ese texto. Y bueno, esto se está dando, lo que estaba mencionando Lucas, eh, lo menciona también en Hechos. Bueno, les dejo tarea. Pues si la próxima semana tenemos tiempo, pues, si alguien todavía tiene una pregunta sobre esto, lo tomamos, ¿sí? Pero ese es un texto importante. Lucas 24, 36, 49. Ahí habíamos dicho que una correcta lectura de la Biblia, entendiendo que la Biblia también es un libro, y que hay personajes, hay contexto, nos acerca a una correcta interpretación y por ende escuchamos la palabra que viene de Dios. Lo escuchamos más audiblemente, ¿sí? Una lectura así como superficial, pues no nos va a hacer que escuchemos la palabra de Dios tan audible, pero una correcta lectura de la Biblia, que significa leerlo desde su perspectiva espiritual, pero también desde su perspectiva humana, nos acerca a una correcta interpretación. Y por ende, escuchamos la palabra que viene directamente de Dios.
Sí, esto como un pequeño resumen de la clase anterior. Vimos muchísimas cosas más, pero son las cosas que podemos rescatar. Igual me hacen preguntas si tienen alguna pregunta, algo que no me supe explicar la semana anterior o algo así. Listo, llegamos a la segunda clase, que es el canon bíblico, en nuestra clase de introducción a la Biblia. Listo. La inspiración es antes de la canonicidad. Eso es muy importante. Entonces, la inspiración se da al escribir un libro y depende de Dios. La canonicidad se da cuando la iglesia reconoce como inspirado un libro. Es decir, Dios inspira un libro y la iglesia lo, lo pone como canon. De ahí que se dice, ¿no? Dios inspira el libro, la iglesia lo canoniza. Eso es importante. Dios inspira, la iglesia lo canoniza. ¿Sí? Entonces, un libro es canónico en cuanto que está recibido por la iglesia en el canon. Es decir, mientras la iglesia diga no es parte del canon, entonces no va a ser parte del canon. ¿Por qué? Porque Dios inspira libros, pero la iglesia lo canoniza. Entonces, todo libro canonizado es inspirado. Eso hay que eh, ponerlo en claro. Todo libro canonizado es inspirado. Sin embargo, al menos como posibilidad, y eso subrayado y entre paréntesis, entre comillas, como posibilidad, ¿sí? No todo libro inspirado es canónico. No me sé explicar, pues lo hondo si me hacen la pregunta, ¿sí? Todo libro canónico es inspirado, eso es una verdad. Todo libro que tenemos en la Biblia que está en el canon es inspirado, ¿sí? Sin embargo, al menos como posibilidad, no todo libro inspirado es canónico. Por ejemplo, pueden existir libros inspirados que se han perdido, ¿sí? Y como se han perdido, ya no están siendo parte del canon como posibilidad, ¿no? Se han perdido algunos libros, entonces ya no son parte del canon. ¿Siguen siendo inspirados por Dios? Claro que siguen siendo inspirados por Dios, pero ya no son parte del canon como posibilidad, ¿ya? Como no existen, entonces no sabemos que existieron esos libros, pero hay la posibilidad de que existieron esos libros y que fueron inspirados por Dios, pero estuvieron por un tiempo corto en la historia y le sirvieron a ciertas personas, pero ya se perdieron. Pero igual fueron inspirados por Dios. Entonces, todo libro canónico es inspirado por Dios, pero existe la posibilidad de que exista un libro inspirado por Dios que no sea canónico porque simplemente desaparece. Entonces, ¿cómo un libro es tomado como canónico? Aquí hay 4 reglas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Primero, la regla de la fe, que muchas veces el canon varía según la postura y costumbres de la iglesia. Es decir, depende de la iglesia, por eso la iglesia católica tiene su Biblia con más libros. Depende de la iglesia, depende de su postura eh, de fe, su postura doctrinal y costumbres de la iglesia. La iglesia católica hace mucho énfasis en la tradición, entonces libros históricos son muy apreciados para ellos, son parte del canon. ¿Sí? Entonces cumple la regla de la fe. Lo segundo es el origen apostólico, tiene que ser de origen apostólico, es decir, que esté basado en la historia de los apóstoles, puesto que a ellos les fue revelado directamente, ¿sí? No hay otra revelación sino que en el periodo apostólico. Posteriormente se hicieron copias, se hicieron traducciones, pero el origen tiene que ser apostólico y no de otra fecha. La tercera regla que tiene que cumplir para ser canónico es que tiene que ser de una fecha muy temprana al original, es decir, a la fecha en que se están realizando los eventos. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, se conoce que la copia más cercana fue de 40 años, se conoce.
Entonces, Perdón, perdón, eh, pregunte. sí, no, no sé, está grabando la clase, perdón, profesor. Sí, sí estoy. Ya. Muchas gracias, está bien, profesor, gracias. Si quieren voy más despacio, si voy un poquito rápido. ¿Sí? Sí, entonces, regla de la fe, eh, depende de la iglesia, según la postura, hombres de la iglesia, pues el canon se da. Por eso la diferencia entre algunas iglesias, por su postura doctrinal, tienen el canon distinto. Tiene que ser de origen apostólico, está basado en la historia de los apóstoles, puesto que a ellos les fue revelado. Tiene que tener una fecha de composición, una fecha muy temprana a los sucesos que se están realizando, si no, pues no es parte. Y la última, que es muy importante, es la aceptación general y lectura pública. ¿Sí? Un grupo de personas de conocimiento avanzado, de sabios, se reúnen, como eran los concilios, y dicen, bueno, estos son los libros que van a ser parte del canon. Entonces, de ahí que los apócrifos, ya voy a hablar de eso, apócrifos y deuterocanónicos, no estarán formando parte del canon debido al carácter privado o secreto de ellos. Es decir, no tienen un nombre, es decir, no sabemos cuándo, quién escribió esos libros, tampoco sabemos la fecha de composición, entonces no entrarán en el canon porque están incumpliendo las reglas en cuanto al canon. Pero estas reglas están enfatizadas mayormente en todos los canon de las iglesias. Sin embargo, pues depende de la postura doctrinal de algunas iglesias, como la regla de fe, que cambian el canon bíblico. ¿Sí? Por eso es que la iglesia católica tiene más libros que la iglesia protestante o la iglesia cristiana como tal. Entonces son las 4 reglas que hacen para que un libro sea canónico. ¿Sí? Voy a repetir: la regla de la fe, el origen apostólico, fecha de composición y aceptación general y lectura pública. Una breve explicación de algunos libros y su clasificación. Y aquí vamos a entrar, no sé si han escuchado estos libros o estas clasificaciones, pero lo voy a explicar el día de hoy. Y aquí puede haber algunas confusiones. Voy a tratar de explicarlo muy bien, pero puede haber algunas confusiones, puesto que la clasificación y los nombres eh, de estos libros o los grupos de estos libros varía un poco, ¿sí? Varía un poco. Entonces, empezamos con los libros apócrifos, que significan ocultos, ¿sí? ¿Sí? Se dice de una cosa sustraída de la vista, escondida, secreta. Esos son los libros apócrifos. Se sabe de 15 libros apócrifos, si quieren lo investigan, eh, como tenidos como apócrifos. Hay otros más que van apareciendo, pero de los que se conoce, que tú dices, estos son apócrifos, son 15. De ahí hay algunos más que están como sí y no. Estos escritos contienen lectura de sabiduría, historias del tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, profecías, narraciones históricas del pueblo judío durante un tiempo a menudo dominado como el periodo intertestamental, es decir, entre el Testamento, eh, y por eso no son parte de nuestro canon como canon protestante o canon cristiano, porque los apócrifos no se sabe ni la procedencia, ni la fecha más o menos, ni son de origen apostólico, si es un tema del Nuevo Testamento. O sea, no se sabe, ¿sí? No se sabe. Y como no se sabe, pues no sabemos quién los escribió y no están en el canon. El mismo significado de apócrifo significa oculto, así que por ahí nos va dando una idea de por qué no tenemos esos libros dentro de nuestros cánones. ¿Es bueno estudiarlo? Yo diría que sí. Eh, a veces cuentan historias del tiempo antiguo de los judíos y nos ayudan un poquito a entender el porqué de las cosas. Sí. Eh, Desde el aspecto humano, yo diría que son muy buenos para entenderlo. Pero si no los lee tampoco, pues hace daño, ¿no? Hay libros incluso que explican desde
desde el canon mismo explican pues la historia del pueblo judío, que es muy bueno para entender el contexto que se están escribiendo las cosas. Entonces, puedes leerlo o no puedes leerlo, pues no da, no ayuda mucho que digamos, no es que pues te harás más sabio o te harás más santo, ¿sí? No ayudan. Pero por eso no son parte del canon, ¿sí? Tampoco lo leen la mayoría de gente. Los segundos son los libros pseudoepígrafos. Se entiende comúnmente entre los protestantes como una serie de escritos que tiene un molde de carácter bíblico, es decir, que como que parecen de la Biblia, ¿no? Como que, por ejemplo, los evangelios tienen su forma de escribir, por eso se llaman evangelios, tienen su forma de escribir, entonces puede ser que estos libros pseudoapócrifos tengan esa fórmula para escribir. También las cartas tenían una fórmula para escribir, entonces pueden tener estos libros esa fórmula para escribir. Eh, y en algunas religiones eclesiásticas han sido más o menos estimadas, como los católicos, por ejemplo, ¿sí? Ellos tienen los pseudoepígrafos, pero hasta donde se sabe no se encuentran en los manuscritos de la Biblia griega o de la Vulgata, ¿sí? No son partes de ciertos canon o ciertos manuscritos, entonces por eso no están en nuestro canon bíblico. Ahora, el término pseudoepígrafo no es un término aceptado, ya que los escritos canónicos, en los escritos canónicos, perdón, y en los apócrifos, hay libros que llevan un nombre que no es del autor. Me explico. Eh, hay escuelas de escuelas judías, donde digamos que Pablo simplemente, y eso pasaba, le dictaba las cartas a alguien, ¿sí? Se conoce que posiblemente fue Lucas. Entonces le dictaba las cartas y la escritura, esas cartas que fue escrita por Lucas, que también tenía que traducir en medio de eso, porque tenía que hacerlo bien, y Lucas es muy, muy exacto en eso, entonces tenía que ponerle ciertas cosas. Al final terminan siendo cartas o epístolas de Lucas, escritas por Lucas, pero llevan digamos, el título de Pablo. Entonces, los libros pseudoepígrafos como que no son muy, este término no son muy aceptados porque ya en nuestro canon existe esa posibilidad. Sí, bueno, los estudiosos se reunieron y dijeron, bueno, esos son parte del canon. Y uno puede leerlo y sí, son parte del canon, construyen una sola línea. Entonces, sí. Pero los pseudoepígrafos son libros que llevan un nombre falso. Hay libros que es obvio que llevan un nombre falso, que no es parte de nadie. Alguien se inventó, es como para darle cierta autoridad, alguien se inventó un libro eh, y pues lo puso como nombre, no sé, a Pablo. ¿Sí? El Evangelio de Pablo, el Evangelio de Lucas, otro Evangelio de Lucas. ¿Me explico? Pero no fueron de ellos. Entonces se conoce como pseudoepígrafos y no son parte del canon porque pues no se sabe muy bien quién lo hizo. Entonces, para no caer en el error, mejor no son parte del canon y se dejan los libros que son parte del canon. Y los libros deuterocanónicos, la palabra deuterocanónico viene del griego que significa segundo. Son libros de dudosa procedencia, pero que son aceptados por el canon católico. ¿Sí? Ahora, eh, algunos libros deuterocanónicos son Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch. ¿Sí? Esos son los libros deuterocanónicos que lo tienen el canon católico, ¿sí? Pero son de dudosa procedencia. Ahora, si lo notaron, aquí viene una confusión. ¿Sí? Aquí es algo que muchos cristianos no saben y que se confunden.
Sí, hay una confusión entre los nombres, y es que los protestantes, escúcheme muy bien esto, los protestantes llaman apócrifos a los libros que los católicos llaman deuterocanónicos. Es decir, así en palabras vulgares, los apócrifos son exactamente lo mismo que los deuterocanónicos. Nosotros los protestantes llamamos apócrifos, los católicos lo llaman deuterocanónicos. No sé si me supe. Es lo mismo, sino que por alguna razón nosotros los protestantes lo llamamos apócrifos y los católicos lo llaman deuterocanónicos, pero al final siguen siendo lo mismo. Entonces, y aquí viene otra confusión, y es que a los católicos designan con el nombre de apócrifos, mientras que los protestantes lo llaman pseudoepígrafos. O sea, al final, hermanos, todo es lo mismo, ¿sí? Nosotros llamamos apócrifos a lo que los católicos llaman deuterocanónicos. Los católicos designan como apócrifos a lo que los protestantes llamamos pseudoepígrafos. ¿Sí? Al final, todo siguen siendo libros que no se sabe muy bien de su procedencia, que no sabemos la fecha, que no sabemos muchísimas cosas que no están, que no son parte de la regla. No sé si me supe explicar. Si alguien te dice, bueno, ¿qué son los deuterocanónicos? Pues tú dices lo mismo que los epígrafos. Si alguien te dice, pues, ¿qué son los epígrafos? Lo mismo que los que los apócrifos. ¿Me explico? Es lo mismo, sino que por alguna razón nos hicimos bolas entre doctrinas y le dimos nombres a lo que, a una sola cosa, ¿no? A libros que no se sabe muy bien de su proceder. No sé si me hice explicar. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Si no, continuamos. Solo les repito, ¿no? Los protestantes llamamos apócrifos a lo que los católicos llaman deuterocanónicos, y los católicos designan como apócrifos lo que nosotros llamamos pseudoepígrafos. ¿Sí? Hay una confusión en cuanto a eso, porque uno dice, ¿qué son los apócrifos? ¿Qué son los deuterocanónicos? ¿Qué son los epígrafos? Prácticamente siguen siendo lo mismo. Siguen siendo lo mismo, sino que varía de la clasificación de los protestantes a los católicos. Siguen siendo lo mismo. ¿Sí? Por eso hay la confusión. Entonces, algunos libros no pertenecen al canon protestante por incumplir las reglas que ya hemos visto, es decir, la regla de la fe. La iglesia no los toma como parte del canon, entonces no son parte del canon. Tampoco, como no sabemos si es de origen apostólico, si se hicieron después. De hecho, algunos libros se hicieron mucho después, entonces no son parte del origen apostólico. Entonces no son parte del canon. Pero la Iglesia Católica también los toma a veces algunos libros como parte del canon, aún no siendo de origen apostólico. Y no son parte del canon porque no hay una fecha de composición. Entonces, y la cuarta es la aceptación general y lectura pública. ¿Sí? Un grupo se reunió y dijo, estos son los libros de parte del canon. ¿Estamos entendidos hasta aquí? ¿Por qué tenemos la Biblia que tenemos? Muy bien, mis hermanos. Vamos a hablar un poquito sobre la organización de la Biblia, ya después de haber entendido este del canon, y es cómo está organizada la Biblia. Ya, ¿cómo está organizada la Biblia? Debemos decir que la Biblia está organizada de la mejor manera posible, así que debemos estar muy tranquilos en ese aspecto, y muy tranquilos porque la Biblia está organizada desde de la mejor manera posible, ¿sí?
más que en el sentido cronológico, lo he notado, más en el sentido cronológico yo diría que está organizada desde el sentido espiritual, ¿sí? Desde esa parte. Ya vimos como los 5 pasitos, 5 escaleras en la que uno tiene que leer desde el sentido espiritual. Entonces la Biblia está organizada. O sea, cuenta una historia, ¿sí? Y la historia es Jesús. Cuenta la historia de Jesús. Entonces está organizada desde ese aspecto. Entonces debemos estar muy, muy tranquilos en ese aspecto, porque la Biblia está organizada de la mejor manera, ¿sí? Si usted quiere, como les decía la semana anterior, esto de la Biblia es increíble porque aparecen traducciones tras traducciones, modelos tras modelos, y también tenemos la Biblia en formato cronológico. Y si usted quiere gastar algo, le interesa, pues también tenemos la Biblia. La Biblia lo venden en formato cronológico, que es un poquito diferente, ¿no? Y ahí están las fechas de, de- de los escritos bíblicos. Pregunta para ustedes, ¿cuál fue el primer libro de la Biblia? ¿O cuál es el primer libro de la Biblia? Job, claro que sí, Job. Muy bien. Sí. No es Génesis, es Job. Sí. Es el primer libro de la Biblia. Cronológicamente, ¿no? Tampoco se sabe muy bien eh, en qué fecha corresponde, pero Job es el primer libro de la Biblia, es el más antiguo de la Biblia. Cronológicamente, Job estaría primero. ¿Sí? Chévere. Ahora, déjenme darles un ejemplo de por qué digo que debemos estar tranquilos en la organización de la Biblia y por qué la Biblia está más eh, organizada desde la parte del sentido espiritual y no tanto en el cronológico, ¿sí? Déjenme darles algunos ejemplos. Eh, en la Biblia tenemos ciertas dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Un periodo durante el cual Dios prueba al hombre con respecto a su relación con Él, ¿sí? Eso se conoce como dispensación. En la Biblia tenemos 3 dispensaciones. Y ahí podemos ver un poquito el por qué está organizada de esa manera en el sentido espiritual más que en el sentido cronológico. Sí, la primera dispensación que tenemos en la Biblia es la dispensación patriarcal, ¿sí? Esto es una dispensación en donde los padres gobiernan, los patriarcas gobiernan, ¿sí? Comenzó desde la creación y termina en la entrega de la ley en el monte Sinaí. Recuerden los 15 pasitos, pues también hay el pacto del monte Sinaí y termina ahí. El tema patriarcal termina ahí. Entonces, la primera dispensación, que es el periodo durante el cual Dios prueba al hombre con respecto a su relación, empieza con la dispensación patriarcal. Los patriarcas gobernaban ahí y empieza desde la creación de la humanidad y termina la entrega del monte Sinaí. Ahí tienen los textos, Génesis capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 20. Ahí termina la primera dispensación, la época patriarcal. Ahí se termina la época patriarcal, ¿sí? En Éxodo 20. Después tenemos la dispensación mosaica o judía, que esta época es de carácter nacional, ya somos nacionales, dice es un pueblo, ¿sí? Ya no son, no sé, ya no es una familia como las 12 tribus de Israel, ya no es Israel con sus 12 hijos, ya no es así, sino ya somos un pueblo, ya es una época de carácter nacional y comienza en el monte Sinaí, que eh, inmediatamente cuando termina la época patriarcal hasta en la crucifixión de Cristo. Ahí tenemos, empieza desde el capítulo 20 hasta Hechos capítulo 2. Ahí termina la dispensación mosaica o judía de carácter nacional. Ustedes han leído Hechos, eh, van a notar eso. Hechos 2 termina esto de los judíos, ¿sí? La idea de nación.
del pueblo de Dios como solamente los judíos. Y después tenemos la dispensación cristiana o época de la iglesia. Este es de carácter universal. Los judíos eran de carácter nacional de un pueblo, de una localidad. Y después empieza de carácter universal. Comenzó en el Pentecostés y durará hasta el fin de los tiempos. Perdón, no es Éxodo, es Hecho. ¿Sí? Sí, no es Éxodo, capítulo 2 es Hecho. Sí, por si acaso. Y entonces empieza en Hechos, capítulo 2 y termina en Apocalipsis. Esto ya es de carácter universal. Y por eso decimos que la Biblia está, organizada de la mejor manera posible, más en el sentido espiritual y no tanto en el sentido cronológico. ¿Sí? Ahí tenemos las 3 dispensaciones en cuanto a la organización de la Biblia. Y nos dice, ¿por qué organizaron de esa manera? ¿Por qué no pusieron a Job primero? Bueno, porque en sentido espiritual debía ser organizada de esa manera. Ok, la organización. Una de las mayores divisiones de la Biblia es la separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, llamada también secciones mayores, es decir, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Eso lo habíamos visto. ¿Sí? Pero uno de los puntos más importantes de la organización de la Biblia está dada en los profetas mayores y profetas menores. Pregunta para ustedes, ¿por qué los profetas, por qué hay profetas mayores y por qué hay profetas menores? ¿Por qué está organizada esa sección? ¿Por qué no solo es la sección de los profetas? ¿Por qué hay profetas mayores, profetas menores? Ok, sí, por la cantidad de capítulos. ¿Sí? Por eso están clasificados de esa manera. Esta clasificación no tiene nada que ver por la importancia, ¿no? Porque son profetas mayores son más importantes, porque son profetas menores son menos importantes. Tiene más que ver por la extensión de sus escritos. Solo para dar un ejemplo, Isaías es uno de los profetas mayores porque tiene 66 capítulos. Sin embargo, la cantidad de versículos también cuenta porque es enorme Isaías. Si han leído y ha pasado por Isaías, Isaías es enorme, ¿sí? Por eso es profeta mayor, porque por la cantidad de textos bíblicos, no solo por los capítulos, sino también por los versículos. Mientras que Oseas es un profeta menor porque tiene solo 14 capítulos y también es menor los versículos. ¿Sí? Por eso se llaman profetas mayores, profetas mayores, profetas menores por la extensión de sus textos, no por la importancia. Ahora, hay que tener mucho cuidado y aquí empezamos ya un poquito el tema de ser un poquito práctico en la lectura de la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con la lectura en la sección de los profetas. Muchísimo cuidado. Porque ese nombre, mayores y menores, siempre nos va a dar como algo de importancia. Los mayores son más importantes que los menores, ¿sí? Por alguna razón en nuestra mente siempre va a haber eso y hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a eso. Porque el hecho de dejarnos llevar por ese nombre de mayores, pues hace que nosotros dejemos muchísimas cosas que dicen los profetas menores. De hecho, muy pocas veces se predica de los profetas menores, no sé si se han dado cuenta. Muy, muy pocas veces. Yo como pastor, yo diría, pues, muy pocas veces. De hecho, solo una vez prediqué de un profeta menor y era un estudio para jóvenes. Entonces, muy, muy pocas veces. Se le tiene como
como menospreciado, ¿no? A los profetas menores. No sé por qué no sé si es la dificultad, pero yo personalmente creo que era por el nombre, sí, por el nombre que se le dio a estos profetas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto para no caer en problema, ¿sí? Y aquí viene un pequeño ejemplo para ver la importancia de una correcta lectura. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan ustedes sobre el divorcio? A ver, ¿qué opinan ustedes sobre el divorcio? Quiero conocer su perspectiva. A ver, ¿qué opinan? Bendiciones, pastor. Bueno, en algunos casos es cuando sea en el esposo, en la mujer, no hay comprensión. Ya no existe, en algunos casos que he oído que dicen que ya no existe el amor. Y llegan a un vínculo que no hay las perspectivas del respeto del uno hacia el otro. Entonces llegan a un caso que ya no están conformes de tanto de lo que sucede en el hogar y entonces optan por separarse o también a veces por la falta de comunicación, comprensión a la pareja y ahí a veces existe la infidelidad. Esa es mi perspectiva. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Dice aquí, ¿es bíblico en el caso de adulterio? Ahí se puede divorciar. Chévere. Creo que la mayoría no cree esto. Pregunta para ustedes. ¿Nosotros somos infieles a Dios? Y si somos infieles a Dios, ¿por qué Él no se divorcia de nosotros? Y la infidelidad, el adulterio es, eh, digamos, la forma en que se rompe el matrimonio y nosotros, al serle infiel a Dios todo el tiempo, todos los días incluso, porque Dios no se divorcia de nosotros. Y la infidelidad y el adulterio eh, hace que exista un divorcio. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Conversemos un ratito, ya que tenemos tiempo. Bueno, pastor, con respecto a la pregunta, Dios le bendiga, que Dios es fiel en todo momento, pero lastimosamente la humanidad, desde que eh, Adán y Eva pecaron, desde ahí viene pues el inconveniente con la infidelidad en el ser humano. Pero por la gracia de Dios, como nosotros conocedores de su palabra, estamos conociendo lo bueno que Dios quiere para nuestras vidas. Y dice también que Dios unió al hombre y a la mujer y no lo puede separar el hombre, sino que permanecerá hasta que la muerte los separe. Y Jesucristo vino a darnos una ley perfecta que es el amor. Entonces, esa es la permanencia en nosotros
hijos amados de Dios, que permanezca el amor hasta el final. Amén. Ok. Hay dos textos, si quieren leerlo así súper rápido, donde se habla del divorcio. Bueno, hay tres textos. Vamos a leer los dos. Primero está Mateo 5:31. Donde dice, también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Sí? Si no conocemos el contexto, digamos, sí, adulterio, se terminó, o sea, el matrimonio. Si no conocemos el contexto. Mateo 19:7, que es el otro texto que habla del divorcio, en el mismo evangelio. Mateo 19:7 dice, le preguntaron, ¿no? Si alguien conoce el contexto, pues, o alguien no conoce el contexto, le invito a leer un poquito más. Habían dos escuelas de maestros judíos, dos escuelas. Una escuela decía, no, el divorcio no se puede dar, de ninguna manera, de ninguna manera. Y otra escuela decía, el divorcio se tiene que dar por cualquier cosa, por cualquier asunto, ¿sí? Esa escuela, digámoslo así, liberal, le hace esta pregunta a Jesús. Dice Mateo 19:7. Le preguntaron, ¿no?, a esta escuela, porque había un debate entre las dos escuelas por años, que si se podía divorciar o no se podía divorciar, entonces cada uno tenía su posición. Entonces, para terminar, digamos así, el conflicto, como le vieron que Jesús tenía gran sabiduría, le hacen la pregunta. Y se le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés mandó a darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Y él le respondió, Moisés les permitió hacerles porque ustedes tienen un duro corazón, pero al principio no fue así. Ahora, déjeme leerlo correctamente lo que está diciendo Jesús. El tema con el divorcio es que se piensa que la infidelidad rompe el matrimonio, ¿sí? Y es verdad, si lo leemos sacando de contexto los textos, ¿sí? La infidelidad sí rompe el matrimonio, eso sí es verdad. Pero lo que dice Jesús es que Moisés permitió, no sé si lo leen ahí y si quieren subrayarlo, Moisés permitió el divorcio por la dureza de corazón. ¿Qué significa? Que aunque la infidelidad sí rompe los votos matrimoniales, eso de ninguna manera quiere decir que por infidelidad se opte por el divorcio. Es decir, lo que se estaba es abusando del divorcio. Cada quien podía divorciarse cuando la persona quisiera. Entonces, quemabas el arroz, y lo chistoso que era así, que es verdad, quemabas el arroz, entonces el hombre decía, ya no te quiero, me voy a divorciar de ti. Entonces estaba abusando. Lo que estaba haciendo Moisés es regular el tema del divorcio, tratando de hacer un mal menor. Entonces él permitió, ¿por qué? Por la dureza de corazón. Hermano, si la infidelidad nos diera el paso obligatorio para el divorcio, entonces nosotros pues, estuviéramos perdidos, porque somos constantemente infieles al Señor. Pero ahí viene el perdón de Dios. Y es que la infidelidad, aunque rompe los votos matrimoniales, no obliga a la persona a divorciarse. Y normalmente en el aspecto cristiano uno dice, me fue infiel, entonces tengo la obligación de divorciarme porque me ha sido infiel. Y en la Biblia dice que si me es infiel, entonces tengo que dar una carta de divorcio. Pero la realidad no es así. Es que Moisés estaba regulando el divorcio, que es una práctica de los de otro pueblo, ¿no? Se me olvidó ahorita, de los egipcios, ¿sí? Era una práctica que ellos habían venido trayendo de los egipcios. Ellos se divorciaban cada vez que no les gustaba su matrimonio. Entonces ellos habían arrastrado eso y Moisés está regulando el divorcio. Entonces hay que conocer el Antiguo Testamento para entender lo que está diciendo Jesús.
y hay que conocer el contexto en que se está dando para entender el tema del divorcio. Entonces, si te es infiel, eso no significa que va directamente a divorcio. No, rompe sí los lazos matrimoniales, pero está el perdón de Dios. ¿O acaso Dios no nos perdona cada vez que le somos infieles? Si la regla fuera que me hizo infiel, me fue infiel, entonces viene el divorcio. Si la regla fuera esa, entonces, hermanos, nosotros estaríamos perdidos. Perdidos. Porque todos los días le somos infieles al Señor. Sí, entonces, la perspectiva cambia en cuanto al divorcio. Y algo mucho más fuerte lo dice Malaquías. ¿Quieren leerlo, Malaquías? Ayúdenme a leerlo. Malaquías 2:16. Recuerden que estamos hablando de los profetas menores que a veces la quitamos del panorama. Miren, otro profeta menor, Malaquías 2:16. Ayúdenme leyendo. ¿Alguien lo encontró? Malaquías 2:16. Amén. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad de su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En otra versión dice, aborrece el divorcio, mis hermanos. ¿Cómo podemos hablar de divorcio si Dios aborrece el divorcio? ¿Me explico? Con ese texto se terminan todos, o sea, toda discusión. Uno dice, ¿me puedo divorciar? Dios aborrece el divorcio. Aborrece el divorcio. Entonces, no podríamos hablar de divorcio como cristianos porque Dios aborrece el divorcio. Es que me fue infiel, pero Dios aborrece el divorcio. ¿Me explico? Solo con ese texto de un profeta menor se termina toda discusión. ¿Que puede aparecer divorcio? Sí. Pero Pablo en su carta a los primeros de Corintios, cuando habla del divorcio, habla del matrimonio, le habla de separación. Y él hace una distinción entre parejas cristianos, parejas que conocen a Cristo y parejas que una es cristiana y el otro no. O uno es cristiano y el otro no. Hace una diferencia como en parejas cristianas y parejas mixtas, más o menos, para decirle. Entonces, él dice, en parejas cristianas no existe el divorcio, puede haber la separación, porque Dios nos ha llamado a paz. Entonces, aparece la separación. Y ahí dice, no te puedes volver a casar. ¿Por qué? Porque estás unido a tu esposo. Para toda la vida. Y uno dice, pero me fue infiel. Sí, pero en la perspectiva cristiana no existe el divorcio. Que te puedes separar porque hay muchos problemas, porque te fue infiel, claro que sí, pero no te puedes volver a casar porque estás unido a tu esposo para siempre. En la perspectiva cristiana. En la perspectiva cristiana no hay el divorcio. No hay el divorcio. Sí. Y después hace una separación en las familias, en los matrimonios mixtos y dice, bueno, si esta persona que no es creyente quiere vivir contigo, quédate con esa persona. Pero si no quiere vivir contigo, estás libre, dice. Estás libre. ¿Por qué? Porque esa persona no es cristiana. Y por eso ha optado por el divorcio. Y estás libre. Puedes incluso volverte a casar si quieres porque ya estás libre. Entonces Pablo hace esa distinción de matrimonio cristiano en donde no hay divorcio, sino separación. Y ahí dice, pues, traten de reconciliarse y volver a estar juntos. Lo más rápido posible, dice. Entonces, no hay divorcio, hay separación, porque en la perspectiva cristiana no debe haber divorcio, porque Dios aborrece el divorcio. Simplemente Dios aborrece el divorcio. Pero si en un matrimonio mixto en donde uno no es cristiano, dice, pues, quiero divorciarme, pues, Pablo dice, estás libre.
Así de simple, porque en la perspectiva no cristiana, en perspectiva pues no creyente, pues no están basados a la ley de Dios. ¿Sí? Esto es mucho más complicado. Ahorita lo estamos solo revisando para hablar de los profetas menores y cómo lo hemos quitado completamente del panorama con algo tan fuerte como el divorcio. Esto es mucho más complicado y realmente alguien que sepa escudriñar la palabra puede dar una opinión mucho más profunda. Es mucho más complicado porque varía de matrimonio a matrimonio. Entonces, lo dejamos para los pastores. ¿Sí? Por eso nadie debería dar una opinión acerca del divorcio, porque Dios aborrece el divorcio. Para eso están los pastores y maestros, para evaluar cada caso, porque es importante hacerlo. Ahora, recuerde una correcta lectura de la Biblia, entendiendo que la Biblia es un libro, que hay un personaje, que hay un contexto, nos va a acercar a una correcta interpretación. Y hay que verlo desde un panorama más amplio, no decir, bueno, este texto me está diciendo esto, entonces debe ser esto. Regla de interpretación: no puedes sacar una doctrina de un solo texto. Jamás hagas esto. Sí, esto es pecado. Sacar una doctrina de un solo texto, no puedes hacer, porque te vas a meter en problemas. Tienes que leer toda la Biblia para ver lo que dice el Señor acerca de ese mismo tema en toda la Biblia para sacar toda una doctrina. Pero algunos sacan una doctrina de un solo texto y ahí se acabó. En cuanto al divorcio, no lees otros textos donde Jesús lo explica, no lees bien porque dice Moisés permitió, no dice obligó, ni esa es la regla, dice permitió claramente. Y Pablo también habla del divorcio. En Deuteronomio se habla del divorcio y por qué del divorcio. Entonces no puedes sacar de un solo texto una sola doctrina, tienes que leerlo correctamente. ¿Sí? Ahora, yéndonos un poquito más al ejercicio de interpretación bíblica, vamos a ver 1 de Juan 2, 18, 22, que puede ser un texto conflictivo para muchos, ¿sí? Pero vamos a leerlo. Léalo, por favor, y dígame qué piensa, qué preguntas tiene acerca de este texto. ¿Listo? ¿Qué opina? Preguntas que tengan, comentarios que tengan. Pastor, disculpe, ¿puedo dar mi comentario porque me tengo que ausentar? Diga nomás. Tengo unas diligencias, un compromiso del ministerio. Verá, pastor, aquí con respecto a lo que usted nos acaba de decir, que leamos de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22, nos quiere decir que nosotros, por la gracia de Dios, hemos llegado a ser hijos amados de nuestro amado Padre Celestial porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Y aquí hay un consejo muy importante, que nosotros debemos estar siempre haciendo la voluntad de Dios, como lo dice, que nosotros debemos principalmente permanecer fieles, porque el anticristo viene también como un engañador para, lastimosamente, al mundo, ¿no? Pero nosotros, gracias a Dios, hemos conocido su verdad, y que Dios nos ayude siempre a permanecer firmes, aunque somos humanos, nos vamos a equivocar, pero Dios es fiel para con nosotros en ayudarnos a seguir permaneciendo y librarnos de la mentira del anticristo. Y así que nosotros no debemos negar nunca la palabra de Dios, sino más bien confesarla aunque tengamos que morir, por la gracia de Dios. Amén, pastor, y muchas gracias. Les deseo un lindo día, y a todos los hermanos. Amén. Hasta pronto. Que Dios les bendiga, pastor. Ok, muchas gracias. Yes. Me puedo retirar. Claro que sí. Ok. Bueno, vamos desde el tema más grande, que es un anticristo. Bueno, la palabra se refiere a una persona o un sistema que está en contra de Cristo. Yo había hablado esto con mi iglesia, pero normalmente nosotros nos educaron, a mi generación me educaron como el anticristo, ¿no? La persona con cachos y con
que parecida a Satanás y tanta cosa. Bueno, no, esta es una persona real, ¿sí? Una persona igual que nosotros o un sistema que está en contra de Cristo, pero se llama anticristo. Desde ahí, o sea, no deberíamos temer a este nombre del anticristo porque es anticristo, o sea, en contra de Cristo, ¿sí? Entonces dice, hijitos, ha llegado los últimos tiempos. Esto es una correcta lectura, ¿sí? Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Miren, mis hermanos, nosotros hemos escuchado del anticristo, pero no de los anticristos. Y aquí dice que va a surgir el anticristo, como van a surgir los anticristos. ¿Me explico? Son un grupo de personas que están en contra de Cristo y el anticristo, y lo pone como el anticristo. En otras versiones lo pone con mayúsculas, y en otras revisiones bíblicas lo pone como mayúscula porque es un personaje, digamos, importante. Díganos, por esto sabemos que ha llegado los últimos tiempos, ellos salieron de nosotros, es decir, los anticristos, los que están en contra de Cristo, fueron parte de los discípulos los que estuvieron allí exponiendo la palabra, igual que los apóstoles, porque esto lo está diciendo Juan. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Espíritu Santo y conocen todas las cosas. No les escribo a ustedes porque no conocen la verdad, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, es el Cristo. Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Bueno, ya respondió alguien por interno, pero ¿cómo empieza esto? Bueno, antes de ir a eso, ¿cómo empieza esto? Como hijitos. Yo les había dado esta explicación la semana pasada de los términos que está utilizando Juan. Cuando hablamos de hijitos, Juan utiliza este término para referirse a un grupo especial. No es a todos los que se está refiriendo, sino a un grupo especial, hijito. No es el término paidión que vimos la semana pasada, que significaba en el capítulo 2, versículo 13, el cual se refiere a nuevos cristianos, a recién nacidos. No se refiere a ellos, se refiere al término eikion, que está en el versículo 12 de 1 de Juan 2, el cual se refiere a los verdaderos hijos de Dios. Entonces, el texto traducido sería: verdaderos hijos de Dios, ya es el último tiempo. O sea, no es a los nuevos creyentes, sino a los verdaderos hijos de Dios. Ahora, sé que muchos tendrán ideas diferentes de lo que significa los últimos tiempos. Yo tuve que sacar muchísimas de las ideas que me metieron. Y una de las ideas era los últimos tiempos. ¿Qué es los últimos tiempos? Me gustaría explicar esto de los últimos tiempos, y es que no se trata de un tiempo específico en la historia. Se refiere a un evento que sucederá entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, los últimos tiempos se da desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. En todo ese periodo se conoce como los últimos tiempos, ¿sí? No son antes de la venida de Cristo, que es los últimos tiempos, sino que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo se conoce como los últimos tiempos. Por eso lo dice: hijitos, ha llegado los últimos tiempos. Él lo está diciendo desde el presente, ¿sí? El término últimos tiempos lo pone como en presente. Ya llegó los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos. Esto es presente, no está hablando de futuro, como cuando venga Cristo, cuando esté por venir Cristo, ahí van a ser los últimos tiempos, sino que ya estamos en los últimos tiempos desde la primera y segunda venida de Cristo. Lo está poniendo en el término de presente, Juan. Es decir, los últimos tiempos ya estamos, ¿sabe? Ya está aquí los últimos tiempos. Usted puede tener en cuenta otros versículos como Gálatas 4:4 y 1 Corintios 15 del 24 al 28 en cuanto a eso. Algo más que nos dice el texto es que hay una diferencia entre los anticristos y el anticristo. No es solo el anticristo, sino los anticristos. ¿Sí? ¿Cuáles son los anticristos? Son aquellos maestros, son personas muy específicas, son aquellos maestros que se levantan desde los tiempos de Juan hasta la segunda venida de Cristo. Van a seguir levantándose. En nuestra generación se levantaron muchos que decían que son
son Cristo, otros que venían de Cristo, otros que están diciendo que vienen de Cristo, que tienen palabra de Cristo, pero están en contra completamente de Cristo. Dicen una serie de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hablan de una nueva revelación, o sea, anticristo, ¿sí? Estos son maestros, ¿sí? Que se levantan desde que apareció Juan hasta la segunda venida y se caracterizan por la hipocresía, Acabamos de hablar sobre el divorcio, pero hay pastores que hablan como viniendo de Cristo, como que tuvieran palabra de Cristo, y son divorciados. Y eso completamente les descalifica del pastorado, porque el tema de Tito y Timoteo en cuanto a los puntos para ser obispo, para ser diácono, habla de una sola mujer, y eso, leyendo específicamente, habla de no divorciado. Entonces hay pastores que hablan de que tienen revelación, que vienen de Dios, pero son divorciados. Entonces les descalifica completamente. Claro, hay varias posturas sobre esto, pero leyendo correctamente va por ahí, ¿sí? Entonces, estos maestros se caracterizan por una gran hipocresía. ¿Cómo hablar de Dios? Del amor que tiene Dios hacia el ser humano si tú te has divorciado. Te descalifica completamente. Son orgullosos, ignorantes en la palabra, tienen mucha avaricia, pero aún se presentan como hombres y mujeres justos delante de Dios, pero en realidad son anticristos. Están en contra de lo que Cristo dijo e hizo, ¿no? Su característica principal es que promueven las enseñanzas como algo verdadero, pero es contrario al cristianismo, el verdadero cristianismo. Entonces, esa es su principal característica. Dice Juan, ellos salieron, versículo 19, ellos salieron de nosotros, sabían lo que decía Jesús, estaban estudiando con ellos, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no eran de nosotros. Pedro también advierte de estos maestros. Lo interesante es que Juan utiliza el término anticristo, Pedro utiliza falsos maestros o falsos profetas, que al final es lo mismo. Pero Juan por alguna razón utiliza el término anticristo. Dice en 2 de Pedro 2:1, solo anótelo y escúcheme. Entre el pueblo hubo también falsos profetas o anticristos en la versión de Juan. Como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas hasta llegan a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismo súbita destrucción. Déjenme leer. Sí, se podría considerar, pero lo que dice Juan es que habla específicamente de maestro. Sí, de maestro. Otra característica es que no son personas comunes, y aquí respondiendo un poquito más profundo a lo que dice Fausto, no son personas comunes, no pasan desapercibidas estos anticristos, ¿sí? Son personas que están altamente preparadas, a veces son también muy inteligentes para engañar y enseñar las escrituras como algo bueno, como algo que está bien, ¿no? Son grandes oradores y personas que mueven masas, o sea, no son personas comunes. Los anticristos no son personas comunes. Así que eso van a aparecer desde que estuvo Juan hasta la segunda venida de Cristo y van a seguir apareciendo hasta que, bueno, el Señor se venga de nuevo por su iglesia. Esos son los anticristos, ¿sí? Los falsos maestros, como dicen otros apóstoles. Ahora, también menciona el anticristo, ¿sí? Otras versiones bíblicas lo llaman lo ponen como mayúsculo. Pablo habla Juan, habla de esta persona como alguien que vendrá cuando en los últimos tiempos estén por terminar. Cuando ya estén por terminar los últimos tiempos, cuando esté el fin de los últimos tiempos, ahí va a venir el anticristo. Básicamente hay que verlo como una persona que supera a todos los anticristos. Miren, mis hermanos, si los anticristos son grandes oradores, confunden a la gente, ellos no son nada, ellos son como un chiste, un completo chiste comparado con esta persona. ¿Sí?
va a ser impresionante. Su forma de hablar, su forma de utilizar la escritura va a ser impresionante. Ahorita las personas que mueven masas, que tienen iglesias enormes, pero su doctrina es cuestionable, ellos van a ser un chiste comparado con el anticristo. Por eso lo pone algunas versiones como en mayúscula. La pregunta es, ¿deberíamos temer a esta persona? La respuesta es no. No deberíamos temer a esta persona ni a los anticristos, porque lo primero que hay que recordar es que los verdaderos hijos de Dios tienen un futuro asegurado. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tenemos un futuro asegurado. Y lo segundo es que los verdaderos hijos de Dios han sido capacitados y preparados para no dejarse de afectar por estas personas. O sea, los verdaderos hijos de Dios se preparan constantemente, están siendo preparados constantemente para no ser afectados por estas personas. Que venga una persona y te diga una falsa doctrina, tú como un hijo de Dios vas a estar cuidado como hijo de Dios, pero también preparado para no ser afectado por estas personas. Por eso dice el versículo 20, pero ustedes tienen la unción del Espíritu Santo, ustedes los verdaderos hijos de Dios, y conocen todas las cosas. Por eso es importante la lectura correcta de la Escritura para no dejarnos llevar por otras cosas. No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, pero a pesar de esta verdad, esa realidad de venir, que vengan los anticristos, que venga el anticristo, debería darnos a nosotros tranquilidad y paz, porque eso significa que ya viene Cristo. Al final, eso esperamos, ¿no es cierto? Si decimos, no, que no venga el anticristo porque va a venir a confundirnos, no. El que se revela el anticristo significa para nosotros, los verdaderos hijos de Dios, que ya viene Cristo, y eso debería ser una alegría. Parece contrario, ¿no? Esperamos que se revele el anticristo y felices que se revele el anticristo, pero la realidad es así porque para nosotros ya viene Cristo. Y eso debería llenarnos de mucha paz. Al final, ¿quién es el anticristo? Dice, versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aún utilizando la palabra de Dios, pues va a negar a Cristo. Entonces, hay anticristos que otros apóstoles lo dicen como falsos maestros, falsos profetas, pero Juan utiliza el término anticristo. No hay que temer de ninguna manera a estas personas porque los verdaderos hijos de Dios estamos siendo capacitados, pero también protegidos como hijos de Dios. Saben, esto me hizo pensar en algo y es algo que también puede responder a Fausto un poquito más profundo. Si podíamos llamar a los testigos de Jehová anticristos. Si bien no deberíamos temer a estas personas de los anticristos, también es bueno que no confundamos a los anticristos con personas que están confundidas y perdidas. ¿Me explico? Hay anticristos y esos anticristos son maestros. Maestros que saben muy bien que están en contra de la palabra de Dios, pero hay otros que no tienen una doctrina sana, que no tienen una correcta interpretación de la Biblia y que simplemente están confundidos. Y que no hay que confundirlos con los anticristos. Ellos están confundidos y perdidos. Y esto es posible porque algunos de ellos simplemente necesitan escuchar el verdadero evangelio. Cuando nosotros les prediquemos el verdadero evangelio, ellos van a dejar de estar confundidos. ¿Sí? A veces decimos, no, tal religión está llena de anticristos. No hay que confundirlos. Es posible que estén perdidos, simplemente estén perdidos. Perdidos y confundidos por los maestros que tienen. Si tú les hablas del verdadero evangelio, ellos pues van a dejar de estar perdidos, van a volver a Cristo. Al final, miren lo que dice Jesús en Lucas 5:31. Jesús le respondió, los que están sanos no necesitan de médicos, no los enfermos. Ellos necesitan el verdadero evangelio. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Entonces, esto hace que nosotros podamos tener una lectura correcta del Evangelio y tener el verdadero Evangelio, ese que dio Jesús sin filtros, sin posturas doctrinales, incluso sin iglesias, el verdadero Evangelio de Cristo. Porque hay personas que están confundidas y no precisamente son anticristos. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque podemos juzgar y
y realmente solo están perdidos. Somos nosotros los que podemos hacer que ellos vuelvan a Cristo por la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Eso, mis hermanos. Entonces, eso es un pequeño ejercicio de lectura bíblica. Si ven cómo comenzamos, vimos los términos. Él empieza en hijitos, es un término que ya había utilizado. Entonces, no hay que separarlo porque uno puede decir hijitos como Juan está diciendo que es padre espiritual, pero no, está hablando de los verdaderos hijos de Dios. Eso. Y otra cosa que aprendimos aquí es que hay anticristos y hay el anticristo. Nosotros solo hemos tenido la idea del anticristo, pero hay anticristo. ¿Sí? Eso, mis hermanos. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto?